porque estamos en un pozo profundo, muy profundo, y esta crisis económica está, yo diría, basada en la crisis energética que tenemos en el país. Pero cuando se le acabó la renta del gas, ya no hay plata para meter al mercado interno, no hay plata, no hay oro, pero no hay gobierno, porque lo más dramático de este mensaje es que no dice qué va a hacer, no va a hacer nada. O sea, ok, hemos acertado en el diagnóstico, pero luego no tenemos respuesta. Yo les voy a decir, un país que no produce y no tiene divisas está encaminado ¿a qué? A desabastecerse. El Estado no tiene para invertir en puentes, en salud, en educación, en caminos, en hidrocarburos, en plantas, en electricidad, en litio. No le da el cuero, perdón la palabra. Entonces, el problema boliviano pasa por un cambio de modelo profundo que creo que ha llegado a su fin. Él aseguraba que el boom económico que hemos vivido era resultado de la política que él impulsaba a través del aumento de la demanda interna. Él decía, no es el factor externo el que mueve la economía y el boom económico, es la demanda interna. Un país sin producción o con escasa producción y sin divisas, con un país sin energía no funciona. Lo que pasa es que hemos dejado que el agua llegue al cuello y salir de ahí es mucho más difícil. Esto es Cabildeo Digital. Bueno, yo también le doy la bienvenida al ingeniero Álvaro Ríos. Cuénteme, ¿qué sabor le quedó después de oír al presidente? Estábamos esperando las medidas estructurales y bueno, usted ya lo oyó. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es la conclusión que saca de las palabras, del mensaje del presidente Arce Catacora? Bueno, es un mensaje lapidario, pero lapidario sobre la economía boliviana y sobre el sector más importante de la economía boliviana. Pero, Cacho, no sé si tú te acuerdas, hace 11 años yo realicé este diagnóstico con los mismos resultados que él tiene ahora. O sea, esto de acá que nos presenta él, lo podíamos predecir el 2013 al 2023 y sabíamos que primero dejaríamos de exportar gas a la Argentina, sabíamos que bajaríamos las exportaciones de gas al Brasil, sabíamos que la producción de hidrocarburos caería y que comenzaríamos a importar, y todo lo que nos ha dicho lo sabíamos hace aproximadamente 10 y 11 años. Y por eso es que desde entonces, Amalia y Cacho, he peregrinado por todos los lugares que he podido en Bolivia, pidiendo que cambiemos las reglas de juego para que la exploración no quede únicamente en manos de YPFB, para que repongamos reservas y ahora no seamos un país que tenga que importarlo todo. Y en ese camino estamos, y por lo tanto el mensaje del presidente es lapidario. La pena es que ya sabíamos esto 10, 11 años atrás. Pero no da ninguna solución. No, básicamente no tiene solución, no hay. Nos ha hablado de dos plantitas de biodiesel, una que no está funcionando todavía en Santa Cruz, sigue en construcción y puesta en marcha, pero ya se ha inaugurado 2 veces, creo. Y la de La Paz, que no conocemos mucho sobre en qué estado de construcción está. Y la de HBO, que son las de 9,000 barriles por día, que cuesta $350 millones. Yo no sé de dónde YPFB o el Estado va a sacar $350 millones. Además, suponiendo que las dos funcionen, las dos de biodiesel pequeñas son 3,000 barriles por día, y si hiciéramos la de HBO y alguien nos presta la plata, estaríamos hablando de 12,000 barriles por día. Eso es solamente un pequeño porcentaje de los 41,000 barriles por día de diésel que necesita el país. Yo esperaba
que el presidente Arce nos diga: vamos a sacar una ley de hidrocarburos que garantice la inversión privada en Bolivia para que en 2 o 3 años estemos comenzando a recuperar producción de hidrocarburos para no tener que importarlo todo. Porque déjeme decirle, Amalia, si nos proyectaba, y le voy a dar otra proyección al país, el 2030, si no hacemos un cambio al marco jurídico de exploración en el país, vamos a estar importando cerca de $5.500 millones de energía. Hablo gasolina, diésel, GLP y ya un poco de gas natural, porque este es el camino que estamos. Y no hay mágico en esto. Las curvas de producción de campos descubiertos 25 años atrás se van a ir agotando porque todavía algo producen, y entonces ese es el escenario que le doy. El próximo año comenzaremos a importar GLP, pero nadie habla del GLP. El GLP es un producto muy importante, especialmente en las áreas rurales. Entonces me preocupa porque cuando comencemos a importar GLP es muy complejo. Yo les voy a decir, un país que no produce y no tiene divisas está encaminado ¿a qué? A desabastecerse. Me ocupo mucho de esta proyección que haces, Álvaro, y yo refrendo lo que has dicho hace 11 años, cuando alertaste de lo que estamos viviendo en la actualidad. ¿Qué hay que cambiar del marco jurídico? ¿Qué cosas hay que hacer urgentemente para cambiar esta situación y no tengamos que vernos obligados a importar GLP, gas natural, ya prácticamente al acabose en el tema energético? A ver, voy a empezar por lo más fácil. El primer tema, creo, es que nos encanta importar diésel, gasolina y pronto GLP a $80 el barril, más 80 puesto allí en el lugar de producción. Si le sumamos a eso los $45 que cuesta traer el producto a Bolivia, porque eso cuesta, estamos hablando de un petróleo de $125 el barril. Pero a las petroleras, a las malditas petroleras, porque así las llamo, o a YPFB Chaco, YPFB Andina, les remuneramos a $27 el barril. Me parece que es totalmente contrario a lo que se llama sustitución de importaciones, ¿no es cierto? Entonces, remunerémosle a $80 el barril y dejémonos de importar a ese precio, y por lo menos vamos a garantizar unas regalías, empleo, y vamos a dejar de botar los dólares fuera del país. Esa es una medida ya. La segunda medida, yo les he dicho siempre a los municipios, a las alcaldías, 32% de IDH de producción cero es cero, ¿sí? Claro. Y entonces, ¿por qué no diferimos el IDH? Podemos diferir 5 años a partir de que se empiece con nueva producción y les vamos dando más allá en vez de que nunca reciban nada. Entonces, esa es otra forma de incentivar la exploración en el país. Hay otras cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, el tema de que YPFB no sea juez y parte en las áreas petroleras, porque YPFB es dueña de las áreas, firma los contratos, se asocia y fiscaliza y hace todo. Entonces, hay algunos ajustes de fondo que hay que hacer, pero el más importante ahora que los dólares faltan en Bolivia, es cómo les garantizamos el pago en dólares a aquellos que invierten en Bolivia, y ese es el asunto más delicado. Lo tiene el presidente Milei en la Argentina, que no puede lograr hasta ahora que las inversiones lleguen al país, y para eso está trabajando en un proyecto que se llama el RIGI, régimen a las grandes inversiones. ¿Por qué? Porque los inversionistas creen que mañana vas a traer $2.000 millones, pues si no se los vas a devolver. Entonces, y lo mismo ocurre, Amalia y Cacho, para hidrocarburos, para electricidad y para el litio. Y déjenme decirles, el problema boliviano es el modelo económico en el que nos hemos inmerso. Es un modelo estatista, con Estado empresario. El mismo presidente nos acaba de decir que parte de su solución es crear 170 nuevas empresas estatales, ¿sí? Y en realidad
Y en realidad lo que vemos es que la cadena de hidrocarburos está totalmente controlada por YPF y los resultados están a la vista. Los resultados en el litio, con los yacimientos de litio boliviano, controlada por yacimientos, nos da el mismo resultado. Y en el sector eléctrico, que está un poquito mejor hasta que se acabe el gas, todo está controlado por ende. Entonces, un país sin inversión extranjera directa, sin inversión nacional, sin inversiones nuevas que lleguen todos los años, como por ejemplo llegan acá a Perú, a Brasil o a Colombia o a México, no funciona. El Estado no tiene para invertir en puentes, en salud, en educación, en caminos, en hidrocarburos, en plantas, en electricidad, en litio. No le da el cuero, perdón la palabra. Entonces, el problema boliviano pasa por un cambio de modelo profundo que creo que ha llegado a su fin y que creo que ha vivido de un rentismo del gas natural, el GLP y el condensado que se exportaba. Porque captar 85% de 6.500 millones de dólares que eran las exportaciones de gas natural y GLP, a tener que importar 5.500 millones de dólares en breve plazo, 4 o 5 años más, es muy complejo. Sobre el diagnóstico que hizo el presidente, yo coincido que, bueno, por fin reconoció la realidad. Además, ¿quién lo dijo primero? Bueno, todos veníamos como una cantaleta a decir, bueno, aquí la crisis la empieza el sector de hidrocarburos porque no se ha hecho exploración, todo lo que tú has explicado. Pero es importante que Arce lo hubiera dicho. No sé qué opina usted, porque hasta antes de ese discurso, Arce Catacora negaba el peso que tiene el mercado externo en la economía boliviana. Él aseguraba que el boom económico que hemos vivido era resultado de la política que él impulsaba a través del aumento de la demanda interna. Él decía, no es el factor externo el que mueve la economía y el boom económico, es la demanda interna. Y claro, sacaba el dinero, el plus que le dejaba los buenos precios del gas natural y los derrochaba en el mercado interno, y efectivamente había plata y circulante en el mercado interno, pero cuando se le acabó la renta del gas, ya no hay plata para meter al mercado interno, no hay plata, no hay oro, pero no hay gobierno, porque lo más dramático de este mensaje es que no dice qué va a hacer, no va a hacer nada. O sea, ok, hemos acertado en el diagnóstico, pero luego no tenemos respuesta. Ingeniero, usted puede decir hay que hacer esto, esto y esto. Algún otro dirá hay que hacer esto, esto, pero es el presidente el que tiene que decir qué es lo que hay que hacer y es el único que no dice lo que hay que hacer. Claro, yo me esperaba que cierre algunas empresas estatales deficitarias, que diga vamos a cerrar esta y esta y esta que están improductivas o no producen a capacidad o tienen problemas técnicos, o que nos diga vamos a sacar una nueva ley de hidrocarburos con seguridad jurídica, una nueva ley de litio, porque en realidad para el litio con la ley que tenemos no va a venir nadie a invertir a Bolivia, ni los chinos ni los rusos. Así llegó la Gazprom a Bolivia, no sé si se acuerdan, la rusa Gazprom llegó con bombos y sonajas. Lo mismo llegaron los rusos en el litio y no pasa nada. Es que el modelo económico boliviano, con leyes que no favorecen la inversión privada y no garantizan reglas de juego claras y estables. Y déjeme decirle a Amalia y Cacho, la nacionalización es gran parte de este problema, ¿sí? Gran parte, ¿por qué? Porque lo que hizo es recaudar mucho y, como digo yo, pan para hoy día, pobreza para mañana. Entonces, el que venga tendrá que hacer un cambio al modelo económico. Yo es el único camino que veo, no solamente en el sector hidrocarburos, sino en toda la economía boliviana, porque estamos en un pozo profundo, muy profundo, y esta crisis económica está, yo diría, basada en la crisis energética que tenemos en el país. Un país, vuelvo a decir, Amalia, déjame decir esto, un país sin producción o con escasa producción y sin divisas, con un país sin energía no funciona.
No, definitivamente. Ahora, ¿qué le parece como paliativo? Hay 40 empresas que ya están solicitando permiso y les van a dar para importar ellas mismas el diésel. Esto es un cambio porque el monopolio de la importación también la tenía Yacimientos con la ley de nacionalización. ¿Te parece que en los hechos el modelo se está rompiendo por esta vía? No, es un pequeño desahogo para aliviarle a que ciertas empresas que tienen dólares en primer lugar, porque tienen que tener dólares para importarse, ¿sí? Y el que no tiene dólares no va a poder importarse. Entonces van a importar a precio internacional y se van a autoabastecer a precio internacional. Entonces, bueno, aquellos que tienen para hacerlo estarán abastecidos, pero el resto de la población vayamos viendo cómo abastece el mercado interno el Estado, en un Estado que el Banco Central de Bolivia tiene escasos recursos, y entonces ese es sin duda un pequeño paliativo, pero ya es, como digo, ya es una especie de quita de subsidio, ¿no? Sí, y a mí me parece, yo no estoy de acuerdo con los subsidios. Yo tengo varios artículos desde hace 10 años diciendo que los subsidios son perversos y que debimos quitarlos poco a poco, pero es que hemos esperado que la tormenta perfecta nos llegue con declinación de producción, con importaciones elevadas y sin dólares y sin divisas, porque si tuviéramos yuanes o tuviéramos cualquier otra moneda podríamos importar, y ese es nuestro problema, es muy de fondo y salir de este hueco va a ser muy difícil. Y claro, el sector energético, que ha sido, diremos, el que le ha dado un poco de economía, no hemos sabido reponer reservas oportunamente. Cuando veíamos las curvas de producción que se caían desde el año 2013, podíamos ver eso. Lo que pasa es que no se ha reaccionado oportunamente y ahora es bastante tarde. En este tema de los subsidios, de levantar la subvención a los carburantes, ¿saben? Amalia, Álvaro, me da la impresión de estar viendo a un niño con los ojos vendados, con el palo, buscando la piñata para darle. O sea que así lo veo al presidente, porque, mira, y ahí quisiera conocer tu criterio, Álvaro, ¿cómo es que hace unas semanas se estaba planteando un referéndum para el tema de levantar gradualmente la subvención a los carburantes, y este domingo va por otra vía, diciendo que en realidad el problema es no haber invertido en exploración durante el gobierno de Evo Morales? Voy a usar una palabra que no me gusta usarla, pero son manotazos de ahogado, porque creo que el presidente no sabe para dónde ir. La situación está muy compleja y él debió reaccionar cuando tomó la presidencia de la República, cuando entró y candidateó. Él sabía la situación del sector energía, todos se lo decíamos y esperábamos que entre. Incluso su ministro Franklin Molina, con quien alguna vez algo he tenido de relación, le ha propuesto hacer un cambio en la ley de hidrocarburos, en el marco normativo, de manera de acompañar y fortalecer con lo poco que ha hecho YPFB. Entonces, él debió reaccionar entonces, y creo que ahora pues el agua está al cuello y es más difícil. Cualquier acción que tomes no reacciona. La exploración reacciona en 4 o 5 años para ver los resultados iniciales. Lo que pasa es que hemos dejado que el agua llegue al cuello, y salir de ahí es mucho más difícil. Y lo otro que parece un acto de cinismo, ¿no? A ver, ¿usted qué opina? Él habla que en el gobierno anterior no se hizo esto, no se hizo lo otro, ¿no? Y uno dice, ¿y este señor dónde estaba en el gobierno anterior? Era la cabeza de la oposición. ¿Quién era Arce Catacora en el gobierno anterior? Era el ministro de Finanzas, el que hacía el presupuesto. Por favor, eso a mí ya me pareció terrible, porque tiene que pensar con una autocrítica, ¿no? Y lo que tú dices, medidas se toman al principio del gobierno, no media hora antes de irse. Eso ya no, ya este es un gobierno que ya está
está de salida, pero me preocupa porque hoy día pueden pasar cosas, es decir, por ahí se le ocurre, como no le salió el referéndum, por ahí se le ocurre tomar el Parlamento. Esas medidas alocadas ahí ya para intentar salvarse, pero creo que ya a estas alturas nada ni nadie lo salva. Así es, el país, Amalia, está muy difícil y como les digo, esta crisis económica está sentada fuertemente en una crisis energética, en un país que de repente de ser gran exportador de energía, no solamente de gas, sino también exportábamos GLP, algo de condensado. De repente, un país que exportaba mucho y con alta renta, que ese es el problema. 85% se captaba y pues había manos llenas, pero esas reservas había que haberlas repuesto oportunamente y ahora somos un país importador con elevados subsidios. Esa ecuación es muy, muy compleja y es la que ha hecho también que se vacíen las arcas de IPFB y se vacíen las arcas del Estado. El otro día analizaba unos números y las transferencias de IPFB del Estado, de las reservas internacionales netas a IPFB para importar combustibles, cada vez van en aumento, pero las reservas internacionales netas están muy bajas, por lo que entiendo, no soy economista, hay algunos números, pero ¿quién le va a dar plata a IPFB para que siga importando? ¿Quién le va a dar plata a IPFB para que explore, para que construya una planta de $300 millones de HBO? Yo creo que estamos tapando el sol con un dedo y yo le pido al presidente con mucho respeto que le dé un giro a este país. Todavía está a tiempo para tratar de sincerarlo, porque con 2 plantitas de biodiesel y 170 plantitas nuevas estatales no vamos a ningún lado. Con toda seguridad que te está escuchando, te está viendo el presidente Álvaro. Nos dicen que es muy visto y muy oído el programa Último Momento, así que tu mensaje con toda seguridad va a llegar al primer mandatario del país. Sí, te agradecemos muchísimo por este tiempo con nosotros y que no sea la última vez que estemos en contacto para hablar del tema energético. Gracias, Cacho. Gracias, Amalia. Hasta la próxima. Sí, buenos días. Sí, a usted. Un gusto y muchas gracias. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.